Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más estamos con vosotros para hablar de la actualidad económica, en este caso en España. ¿Y qué otra actualidad hay económica que los presupuestos? Pues esa es la realidad, pero vamos a hablarlos hoy con Víctor Pil, que es el portavoz de presupuestos en el Congreso, con Luis Bordillo, que es el responsable económico del Partido Popular del País Vasco, y con el jefe de economía de El Debate, Jordi Benítez. Y a lo largo del programa se incorporará Miguel Ángel Paniagua. Parece ser que los trenes no solo van mal a Extremadura, sino también van mal hacia el norte de España, en este caso hacia Palencia, porque el tren en el que Miguel Ángel tenía que haber llegado a casa ya lleva tres cuartos de hora de retraso y desconocemos el motivo. Igual eh, las catenarias de Renfe no estarán funcionando bien, Bueno, teniendo en cuenta el susto que se llevan a cuenta de los presupuestos. Don Víctor, empieza por favor con el editorial. empiezo, pero Eugenio, que sepas que yo firmo lo de Miguel Ángel Paniagua para Extremadura, ¿eh? Empezamos. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. ¿Qué creen que debe hacer un presidente del gobierno ante una situación económica y social tan dramática para tanta gente? ¿Intentar llegar a acuerdos con la oposición para encontrar medidas que ayuden al país? Y sobre todo, trasladar a los ciudadanos que los políticos y la política están a su lado. ¿O salir a insultar, criticar y provocar a la oposición todos los días y trasladar a los españoles que la política no está a su lado? Parece lógica la respuesta, pero la realidad no es así. El señor Sánchez prefiere la segunda opción, y no porque sea mejor para el país, es obvio que no es así, sino por necesidad electoral. Las encuestas, una tras otra, le dan perdedor en las próximas elecciones generales y su partido sufrirá un castigo muy duro en las municipales y autonómicas. Por esto quiere enfangar la política de este país y conseguir que los electores no consigan ilusionarse con nadie y dejar de ir a votar. Y así que solo vayan los muy convencidos, las huestes de los peos, y reducir la diferencia con el Partido Popular y conseguir gobernar con los extremistas de izquierda, los independentistas, los nacionalistas y los regionalistas. No trata de convencer e ilusionar, solo desgastar la democracia en su propio beneficio y el de su partido. Y esto lo está haciendo el presidente del gobierno de España. Algún día tendrá que pagar por todo el daño que está haciendo a nuestro país. Yes. Bien, después de este editorial que nos ha leído Víctor Píriz, que como todos sabéis es la opinión del programa Café de Economía, yo le preguntaría a Jordi. Vamos a ver, el pasado domingo tú hiciste un artículo memorable hablando de que con estos presupuestos María Jesús Montero probablemente en un futuro pues daría lugar a dejar una España arruinada de cara a las próximas elecciones generales. Y de alguna manera también esto lo ratifica por la opinión del jefe de la oposición en un foro que tuvo lugar el pasado martes, en el que decía que cuando se presentan unos documentos, como en este caso los presupuestos generales del Estado, partiendo de unas premisas, vamos a decir, falsas, da lugar a que ese documento resulta fraudulento. ¿Qué perspectivas y qué esperanzas podemos tener los españoles con unos presupuestos que sabemos de antemano que no valen porque parten de premisas que no son reales de cara a la economía española, Jordi? Bueno, efectivamente, o sea, aquí cada vez se habla de más gasto, ¿no? O sea, volvemos a batir el récord de techo de gasto este año y bueno, ante un escenario que el propio gobierno dice que es de mucha incertidumbre, se ve que, por ejemplo, pues el presupuesto de los ministerios más políticos, como son, pues bueno, el propio de presidencia, pues aumenta un 9% el presupuesto, los derechos sociales un 17%, transición ecológica es un 6,5% más, es decir, en lugar gastar menos, se gasta más, ¿no? Y todo eso pues coincide, por ejemplo, hoy pues con unas medidas que se dice de apoyo pues a los más vulnerables que hay que hacerlas, ¿no? Pero al mismo tiempo pues deberían ir acompañadas con un ajuste del gasto, ¿no? O sea, de dar un ejemplo por parte del gobierno para que se vea que efectivamente pues tenemos que ajustarnos todos, ¿no? Pero el gobierno también, ¿no? Y eso además dentro de un contexto en el que estamos viendo que todas las previsiones de incremento de nuestra economía se están viendo
están desdiciendo las previsiones del gobierno, ¿no? El gobierno habla de un crecimiento del 2,1% para el 2023 y hemos visto pues, que el Banco de España habla de un 1,4%, el Fondo Monetario Internacional habla de un 1,2%, el BBVA Research habla de un 1%, ¿no? En fin, que efectivamente, como comentabas, pues probablemente vamos a tener menos ingresos y luego los nuevos impuestos de los que se habla, pues como siempre ha pasado hasta ahora, pues no van a recaudar tanto como se dice. Por cierto, Jordi, el tema de Engaños Montero, el que tiene el Salió de aquí. copyright es don José Vicente Marín, miembro de esta tertulia, y nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia. Luis, de alguna manera hoy, el pasado jueves, en esa intervención que tuvo el presidente del gobierno para anunciar que iba a llevar descuentos de cara al precio del gas para comunidades de vecinos y para otros particulares, dando para ello 3.000 millones de euros, resulta que vimos un hecho curioso, como es que en cuanto el Partido Nacionalista Vasco, a través de su portavoz Aitor Esteban, le dijo que si en una semana no tenían comunicación con el gobierno y que iban a presentar una enmienda a la totalidad, al señor Bolaños le faltó ningún resorte para salir volando al pasillo e intentar convencer a su socio nacionalista para que no lleve a cabo esa enmienda a la totalidad. Tú desde el País Vasco, ¿qué opinas? ¿El PNV apoyará o el PNV se desmarcará de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que el PNV finalmente acabará apoyando. Lo que me gustaría saber es cuánto nos va a costar a todos, ¿no? Porque aquí lo que parece es que el PNV pues es un partido de tipo autonomista, a veces que alguien lo quiere pintar como moderado, que bueno, que barre para casa, y eso se quiere vender como algo positivo, cuando en la práctica aquí lo que sucede es que tú tienes un gobierno central muy débil que está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir un día más en el gobierno, en el poder, y por eso no hace unas políticas ni económicas, ni sociales, ni tampoco institucionales serias. Entonces el PNV, pues cualquier cosa que le pida a Sánchez lo va a conseguir. Al final, ¿qué va a pasar? Pues que se establecerá una norma más o menos general y luego una excepción. Una excepción que el PNV gestionará de aquella manera aquí en el País Vasco y que la pretenderá presentar aquí como una ventaja cuando en realidad lo único que es una chapuza más. Y por eso creo que en el tema de la energía, que tú muy bien has mencionado, Eugenio, tenemos que ser bastante serios y sobre todo tenemos que ser consecuentes con la situación que tenemos. Hay que empezar a establecer una serie de medidas para garantizar unos precios de la energía que sean razonables, sobre todo para la industria electrointensiva, ¿no? Que es de la que dependen muchísimos puestos de trabajo. Y yo creo que lo que no se puede es estar gobernando la carta para 17. Lo que hay que establecer es una política de verdad económica general. Es verdad que haciendo a lo mejor algunos ajustes a ciertas particularidades, pero lo que no puede ser es que haya 17 políticas energéticas distintas en este país. De alguna manera, una de las reivindicaciones del PNV también, Luis, va a ser el hecho de que quiere gestionar las pensiones en el País Vasco, con lo cual eso se produciría la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Eso puede ser, eso sé que es una vieja aspiración del PNV, pero puede ser el momento en que lo consiga y que esa unidad de criterio que hay en la Seguridad Social y en la Caja Única de la Seguridad Social se rompa por la debilidad de Sánchez. Vamos a ver, en el tema de las pensiones, ¿no? Del sistema de pensiones, es cierto que el Estatuto de Autonomía establece que la parte de la gestión económica de lo que son las pensiones puede ser asumida por las comunidades autónomas. Pero esto es lo de siempre. Aquí de lo que se trata es de tomarse en serio que tú tienes una estructura territorial que ciertamente es descentralizada, pero lo que hay que hacer es gestionar y sobre todo gobernar coordinándose las distintas administraciones entre sí. Lo que no puede suceder es lo que pasa en España, que las administraciones regionales y la administración central parece que están siempre compitiendo entre ellas. Eso es lo que no puede ser. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las prisiones, donde hemos visto que, por cierto, esta semana Francia ha entregado al terrorista Cherokee a España para que lo juzgara en la Audiencia Nacional. Luego España tenía que devolverlo y el gobierno español, por ese acuerdo, esos acuerdos que tiene ocultos con el PNV y con Bildu, en lugar de mantenerlo, yo que sé, en Soto de Real, en alguna prisión cercana a Madrid, que es lo que se hace cuando algún país extranjero te
te entrega una persona presa para que la puedas juzgar aquí, en lugar de mantenerlo ahí y luego devolverlo a Francia, ¿saben nuestros oyentes lo que ha hecho el gobierno español? Ha cogido, lo ha trasladado primero a la prisión de Álava y ahora a la prisión de San Sebastián, a Martutene, y le ha dado una gira aquí para que se reúna con sus gentes, con sus conocidos, con su tal. Lo que no puede ser es que en este país, esto es una cosa muy importante que yo creo que todos nuestros oyentes tienen en la cabeza, lo que no puede ser es que aquí se gobierne a 17 velocidades y que el gobierno de turno sea preso pues de los apoyos, 3 o 4 apoyos regionalistas o locales que en cada momento necesita para sacar adelante sus propuestas, y que lo único que consiguen es desdibujar lo que debe ser una política de Estado y acabar haciendo 17 políticas autonómicas, 17 políticas distintas. Eso es lo que no puede ser, y eso es lo que el PP, cuando el presidente Feijóo sea también presidente de España, pues evidentemente no hará. De alguna manera, siempre parece que los socios del gobierno le ponen trabas, pero luego se empieza la subasta y terminan aprobándose los presupuestos. ¿Tú crees que en este caso, además del PNV, también Esquerra Republicana ha dicho que tiene graves discrepancias con respecto a los presupuestos? ¿Tú crees que al final cederá el gobierno de tal manera que dará todo lo que quiera a sus socios y una vez más, con esa situación de no llevar a cabo las previsiones, más el gasto que genere las peticiones de los socios, que será una dificultad para que España pueda soportar esta crisis en la que incluso ya hoy Alemania ya está con un 10% de inflación con respecto a su mercado y a su economía? Eugenio, es que yo esta película ya la he visto y yo creo que todos los que nos están viendo esta mañana de domingo saben que lo que va a pasar. Que levante la mano quien no sepa lo que va a pasar allá por el mes de diciembre, cuando haya la última votación en el Congreso sobre los presupuestos generales del Estado. Pues todo lo que hoy son apretar y apretar y apretar, aprietan porque saben la debilidad máxima que tiene este gobierno. Este gobierno es rehén de todos ellos. Este gobierno es rehén de Esquerra Republicana de Cataluña, del PNV, incluso para los presupuestos del PDeCAT, de Bildu, de Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, es rehén de todos ellos. Todos le van a apretar para sacarle lo máximo. Pero es que esta película la he visto, es la tercera vez que la veo en 2 años. Esta serie de Netflix ya no la conocemos. Os puedo contar el final. Fijaros, os puedo hacer hasta un spoiler de lo que va a pasar al final del trámite presupuestario. De unos presupuestos que, como tú dices, no es que sean malos para España, sino que ponen la puntilla a la capacidad de crecimiento de este país. Yo he estado esta semana en Praga en una reunión interparlamentaria de países de la Unión Europea en área económica, y hay una preocupación máxima, pero cuando digo máxima es máxima, por la realidad española. Víctor, como no se te oye bien, ahora sí, pero voy a pasar a preguntarle a Jordi. Jordi, en el mediodía del pasado jueves, un director general del Banco Central Europeo significó que el Banco Central Europeo va a estar muy atento a cómo y a qué cuantificación de gasto lleguen los gobiernos, y que de alguna manera puede darse el caso de que dejen de ayudar a gobiernos que no tengan bien estipulado y bien encajonado el gasto con respecto a las necesidades del país. ¿Era una advertencia en general o era una advertencia específica a España? Porque tal y como estamos, da la sensación que de alguna manera estamos repitiendo aquel episodio que tuvo Zapatero, en el que le mandaron una carta y que le tuvo que llamar hasta Obama para que cambiara de políticas porque España se iba al garete. ¿Estamos en una situación parecida? El gobierno juega en principio a que no importa esto. Es decir, que no importa gastar cuanto más mejor, no importa endeudarse. La deuda, si no me equivoco, creo que ha sumado 300.000 millones desde que llegó Sánchez, más de 300.000 millones. Bueno, y juegan a que no va a pasar nada, ¿no? Y claro, la duda que tenemos todos es ¿qué pasa si pasa algo, ¿no? Es decir, si de repente pues, el Banco Central Europeo pues, cambia de actitud y dice que bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y decide que hay que empezar a recortar cosas, ¿no?
Y entonces, Es claro, que pues la desde aquí, advertencia de este director general más o menos iba por ahí, como diciendo, cuidado con lo que estén gastando porque vamos a cambiar nuestra manera de ver y es probable que cerremos el grifo en ayudas porque hay países, no especificaban nombres, pero hay países que de alguna manera pues se están pasando con el gasto y si no lo contextualizan y además no justifican que ese gasto es para cosas beneficiosas para la economía del país, se pueden ver sin ayudas, ¿no? claro, es que, o sea, volviendo al tema de antes, ¿no? De las pensiones, ¿no? Bueno, ahora habéis visto que pues, si hay que, no hay que subir tanto las pensiones máximas y si hay que subir las pensiones mínimas y demás, ¿no? Claro, volvemos al recorte, al ajuste del gasto por parte del gobierno. Es decir, me parece que lo primero que tendría que plantearse antes de plantearse si no hay que subir tanto las pensiones máximas es si el propio gobierno se puede ajustar más, ¿no? Es decir, si se pueden reducir esos 22 ministerios, ¿no? Y no tiene que tener ese debate de las pensiones, ¿no? Que no pierdan los pensionistas ese poder adquisitivo si es que no hay. En fin, es un debate complicado, ¿no? Pero tampoco se ha planteado ahora con los presupuestos, ¿no? Se ha perdido una oportunidad en cierto modo. Luis, de alguna manera, otro de los escollos que se van a plantear en esos presupuestos es la situación de la financiación autonómica. Hay regiones como Andalucía que dicen que el reparto les está perjudicando aquel famoso dictamen del Parlamento andaluz en el que la propia ministra de Hacienda pues pedía 4.000 millones a Mariano Rajoy. Hay también comunidades autónomas que por otro lado están pidiendo ayudas de cara a la sequía por la situación que está, pero el gobierno nos dice que van a tener la mayor financiación de la historia, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Con estos presupuestos es posible pensar eso o lo que va a ocurrir es que por un lado no se van a ejecutar y por otro lado se van a producir diferencias como esas inversiones del 77% a favor de Cataluña y concretamente de Barcelona con respecto a la ciudad de Madrid? Mira, el problema de estos presupuestos, y Víctor lo sabe mucho mejor que yo, es que el cuadro macroeconómico, es decir, los indicadores económicos de crecimiento, estabilidad, inflación, etcétera, sobre los cuales el gobierno elabora el presupuesto, sobre todo en la parte de ingresos, que es quizá lo que tiene que afinar más, porque la parte de los gastos es lo que evidentemente controla más, ¿no? Pues han sido destrozados, yo creo que la palabra es destrozados, por todas las instituciones económicas que tú también has citado antes, ¿no? Sobre todo la que más concreta y más acierta, entre comillas, ¿no? Que suele ser BBV Research, que ha establecido pues un crecimiento del 1% cuando el gobierno español está hablando de más del doble, etcétera, ¿no? Y una deuda, como antes decía Jordi también, que bueno, está en el 117% del PIB, pero que probablemente acabe en el 125% del PIB. Entonces, la primera cuestión es, ¿los presupuestos son creíbles? No, no son creíbles, son unos Pero presupuestos hechos sobre... Luis, va a alcanzar la cifra de ingresos, ¿eh? La va a alcanzar por el efecto de la inflación. Claro, eso es lo que iba. Antes Jordi hacía la misma reflexión que tú, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la va a alcanzar porque por efecto de la inflación, esos 15.000 millones de euros más que habla de recaudación estas cuentas, yo creo que las va a conseguir sin despeinarse. El segundo punto es efectivamente ese, que en realidad la parte netamente de ingresos probablemente la consiga recaudar por el efecto negativo que tiene para el contribuyente la inflación, que lo que hace es que se ingrese un poco más de lo que se espera. Con lo cual es bastante posible, como dice Víctor, que se compense esa falta de previsión, se acabe compensando con que la inflación, que es un elemento negativo, pues sea bastante alta. Nosotros lo que hemos propuesto, en el País Vasco se ha hecho un poquito, pero no se hace en el resto de España, es una deflactación que esté de acuerdo o que esté en arreglo en concordancia con lo que es la inflación general. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener un gobierno que lo que ha hecho es un presupuesto de, bueno, ya iremos viendo, los ingresos probablemente por la vía de los impuestos indirectos van a ser bastante más altos, por el IRPF también, pero yo creo que sobre todo también por el IVA van a ser más altos de lo que se esperaba. Un gobierno tan progresista, que curiosamente lo más poco progresista, lo menos progresista que hay son los impuestos indirectos, de ahí es de donde va a sacar sobre todo la tajada suya,
¿Qué es lo que yo creo que está pasando? ¿Cuál es el cálculo político que creo yo que está haciendo el gobierno? El cálculo político que está haciendo es, vienen mal dadas, no estamos adoptando las medidas para, digamos, salvar la economía al medio plazo, lo que vamos a hacer es recaudar todo lo que podamos para que cuando nos peguemos la leche, si nosotros seguimos gobernando por el PSOE, pensarán ellos, pues vamos a ir sacando pues ayudas, subvenciones, subsidios hasta que se acabe. Y ya cuando se acabe, pues que entre el que viene. Yo creo que ese es el cálculo político, acumular lo que puedan con el efecto negativo que está teniendo la inflación para luego sacarlo por la vía subvencional. Eso desde luego es lo que está haciendo el gobierno del PNV. ¿Cuál es el problema? Y con esto acabo. Que no se están adoptando las decisiones necesarias para preparar nuestra economía en todos los sentidos, en el aspecto recaudatorio y también en el aspecto generador de riqueza para hacer frente a la situación que se nos viene encima. Esto, Víctor, de alguna manera el gobierno tal y como está funcionando nos quiere abocar en vez de una economía de mercado y una economía libre en la que el ciudadano pueda manejar sus fondos, sus dineros, sus trabajos y demás con el criterio que quiera, prácticamente tener que verse obligado a recurrir a subsidios y demás para mantenerse, porque la gente lo está pasando absolutamente mal, ¿no? Bueno, es que yo creo que es la vocación de este gobierno. Ellos tienen claro dónde tienen su bolsa de votos más importante de forma potencial. Su bolsa de votos está ahí, en esa masa de gente que al final necesita al Estado, porque se ha generado desde el Estado esa propia necesidad de que el Estado le necesite. Y yo creo que tienen claro que por ahí le van las próximas elecciones. O sea, su votante no es la familia media española que lo está pasando mal, a la que no se le deflacta el IRPF y que por tanto está ganando menos cada mes, que las retenciones le suben o por lo menos no le bajan de acuerdo a lo que le están subiendo los precios. Esa familia a la que los bancos le suben los impuestos porque el gobierno antes se lo ha subido a los bancos, esa familia que va a pagar 200 euros más al mes por la hipoteca, esa familia que ha pagado 200 euros más por los libros de los niños, esa familia no es el votante socialista. Ese no es el votante socialista estándar. Ellos van a por esa bolsa de votantes, de gente a la que muchas veces les repetimos, oiga, si es que el gobierno no está para que haya menos ricos, sino para que haya menos pobres. Y a ellos eso pues no les interesa como tal. Ese discurso rico-pobre que esta semana hemos visto de Sánchez en la comparecencia en el Congreso vomitiva porque es vomitiva, y ese discurso que mantiene de pobres y de ricos, de dos Españas siempre, de intentar distinguir entre buenos y malos y apropiarse de todo lo que ha pasado en este país durante muchos años, todo lo bueno que ha pasado y que es patrimonio de la democracia de este país. Bueno, pues eso es lo que nos espera de aquí a las elecciones, Eugenio. Don Jordi, hoy el presidente del gobierno nos ha acusado a medios de comunicación que no somos afines a él, pues de que somos satélites de los poderosos. Usted en el debate, yo en factores de poder, dígame usted qué satélites somos. Nosotros tenemos nuestro propio criterio y si hay que criticar, se critica, y si hay que alabar, se alaba, porque el derecho a la información está ahí. Pero siguiendo un poco con el tema que estábamos hablando... Os veo temblando los dos, Eugenio. Os veo temblando los dos de miedo, sí, por lo que ha dicho Sánchez. A buenas horas, mangas verdes, para que yo tiemble. ETA no me asustó y Pedrito Sánchez menos. Vamos a modificar. No va a ser capaz de modificar ni la copa de la línea editorial. Pero Jordi, a lo que iba... el pasado jueves la Caixa, una de las entidades importantes de España, sugirió y anunció la posibilidad de que se congelaran las hipotecas por un año, pero no queda clara la cosa. ¿Se sabe si esas hipotecas congeladas se van a tener que pagar los intereses de ese año, que el banco deje de percibir ese dinero por la necesidad de ese cliente que no llega con sus ingresos? ¿Va a tener que pagar los intereses? ¿Cómo va a quedar eso? ¿Se sabe algo? Porque es una opción a la que muchos se van a tener que acoger y los bancos van a tener que, de alguna manera, que hacer algo para evitar que se produzca lo que tuvo lugar a partir de la crisis financiera de 2008, ¿no? Sí. Bueno, eso efectivamente es un anuncio que se ha hecho. Nadia Calviño ha dicho que está muy a favor, que le parece muy bien. Bueno, pero estas cosas efectivamente pues tienen que concretarse, ¿no? O sea, la realidad es que vemos que el Euribor ya
vemos cómo está subiendo, ¿no? Y efectivamente, pues eso va a suponer un impacto sobre las hipotecas muy importante que se suma a todo el... Creo que están ya alrededor del 4, me parece, ¿no? No, bueno, todavía menos, dos y pico, dos. No llega al 3 todavía, sino podría Sí, llegar al Jordi. 3 a final. Sí, sí, se hablaba que podía llegar al 3 a final de año, ¿no? Que bueno, que ya es una subida importante, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo que también se sabía que podía pasar, ¿no? En el sentido que, claro, los tipos tan bajos, pues tampoco era normal, ¿no? Y bueno, y esa solución, bueno, hay que pensar soluciones en general, ¿no? Pero bueno, dentro de esas soluciones que hay que pensar, pues por la parte del gobierno, pues también debería, lo que hablaba antes Luis de la deflactación del IRPF, ¿no? Pues no se sabe muy bien por qué hay tantos sitios en los que todavía no está, ¿no? Y mientras tanto, pues la cesta, los productos de la cesta de la compra, pues siguen muy altos, ¿no? Y seguirán así, por lo menos según se dice, pues hasta marzo a lo mejor, que a lo mejor puede empezar la cosa a relajarse, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, efectivamente las hipotecas van por otro lado y seguirán subiendo y la propuesta de la Caixa, pues bueno, habrá que estudiarla, cómo se puede hacer, ¿no? Pero no está especificado, no está claro si en ese año de carencia, por llamarlo de alguna manera, de no pagar esa hipoteca, si después de pasar ese año se van a cobrar los intereses de la hipoteca de forma retroactiva o si esos Claro, intereses van a ser condonados o qué van a ocurrir. sí. Y hablando también siguiendo un poco con el tema de la vivienda, Luis, parece que el gobierno también otra de las cosas que quiere es activar un impuesto sobre el patrimonio y sobre las viviendas con respecto Eugenio, al en ese IBI, de tema, tal manera que Sí, sí. no, te decía ¿Quién que en era, ese Víctor? tema de, que en Adelante. ese tema, que en ese tema de las hipotecas, en sede parlamentaria le hemos preguntado ya por lo menos 3 veces que yo recuerde, nuestro grupo y otros grupos, a la ministra Calviño, y siempre se ha salido por la tangente. Yo no he visto ninguna voluntad del gobierno de plantear ni una sola medida por el tema de las hipotecas. Ellos saben la dificultad legal de instrumentar cualquier tipo de medida, lo sabemos los 4 que estamos aquí, y ella en sede parlamentaria directamente ha tirado por la tangente, ha salido por otro tipo de ayudas que están dando y de medidas que están tomando, pero de esta no se ha comprometido a nada y le hemos preguntado creo que 3 veces que yo recuerde. Luis, lo que decía, parece ser que ahora se quiere grabar otra vez impuestos cercanos al IBI y otro tipo de impuestos que van a afectar a la vivienda por parte de este gobierno. Visto lo visto, de alguna manera no se está ahogando a los propietarios y por otro lado o los socios lo están pidiendo hacer una ley de vivienda en la que de alguna manera están, vamos a decir, entorpeciendo el libre mercado. Bueno, pero totalmente, ¿no? Es decir, este gobierno en materia de vivienda tiene dos tendencias. Una es el control de los precios, que en todos los países, en todas las sociedades donde se ha establecido un control de precios sobre los alquileres de la vivienda ha salido mal, porque al final hay mercados negros paralelos, hay triquiñuelas, hay mucho fraude, lo único que sirve es para aumentar el precio artificialmente, etc. Y luego a través de la creación de impuestos que en el fondo implican, pues si no es doble imposición, pues repetir impuestos que ya existen, ¿no? Y aquí el problema de este gobierno es que todos los problemas que tiene los pretende arreglar creando un nuevo impuesto. Siempre, siempre. Lo hemos visto últimamente. Víctor lo sabe porque lo ha seguido en el Congreso de los Diputados. Desde aquí, cada vez que hay un problema, no, oiga, no es que hay una comunidad autónoma que ha hecho unos cálculos y establece pues que bajando un poco ciertos impuestos puede atraer ciertos capitales que además van a revertir positivamente en la sociedad, porque no solamente porque van a consumir más, sino porque se calcula que puede haber una nueva masa económica que puede hacer inversiones, etcétera. Oiga, no, es que este gobierno, la única manera que tiene de gobernar es establecer nuevos impuestos. Pero en el fondo, Eugenio, y con esto acabo esta intervención, es simplemente, son dos modelos distintos de sociedades. Es decir, el modelo de subsidiar, el modelo de controlar, el modelo de imponer modos de vida, modos de ser, modos de todo, es el modelo, en el fondo, de la izquierda, que piensa que, ¿no?, que es que el Estado está aquí para organizar la vida del ciudadano. El modelo que nosotros proponemos es un modelo
en el que, manteniendo unos servicios públicos necesarios para que las personas tengan una cierta seguridad en función de unas cotizaciones que también se van pagando, pues establecer unas condiciones para que tengamos cierta libertad para emprender actividades económicas, etcétera, ¿no? Es decir, aquí hay dos modelos claramente de sociedad que son totalmente contradictorios. Uno, en el que parece que la administración pública es todopoderosa y te lo va a dar todo. Por cierto, el tema es que ellos son los que luego van a controlar la administración pública. Y luego el otro modelo, que es el modelo que proponemos nosotros, que es un modelo de potenciación de la sociedad, ¿no? Ahí están los dos modelos y eso yo creo que lo que vamos a ver en el periodo electoral que empezará en mayo del año que viene y que probablemente dure hasta final de año. Don Víctor Píriz, hoy nuestro portavoz de presupuestos, ahí donde le ven, está regresando de sus actividades en el Congreso de los Diputados para regresar a casa. Pero esta mañana da una conferencia conjuntamente, esta mañana, jueves, recordamos que el programa se graba los jueves, ha dado una conferencia junto con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, en Badajoz. Víctor, ¿qué opinión y cómo has visto a los autónomos en toda esta situación de la economía, de los presupuestos? ¿Qué te cuenta Lorenzo Amor? Bueno, pues mira, Lorenzo ha estado brillante como siempre. Yo creo que es un tío brillante y sobre todo un tío muy claro. Te da gusto escucharle porque no se calla nada. Desde luego, si se lo calla, lo esconde muy bien porque da la impresión que no se calla absolutamente nada. Bueno, pues hoy se ha mostrado muy enfadado con el regalo que le traían a los autónomos los presupuestos, como es a los autónomos y a los empresarios en general, como es sin pactarlo ni con COE ni con nadie. El gobierno directamente ha destopado y ha subido la cotización de los salarios máximos, lo que afectará a las pymes y a los autónomos que están contratados empleados. En fin, muy disgustado por eso, muy enfadado, muy contrariado. Y en el tema de la mesa redonda, que eran los fondos europeos, pues coincide con lo que en esta tertulia hemos hablado muchas veces. Yo creo que Lorenzo Amor lo tiene muy claro, igual que lo tenemos nosotros cuatro. Ha faltado y está faltando transparencia en la gestión de fondos, ha faltado y echamos en falta todos esa agencia independiente que controle, que decida los fondos y que decida en qué se ejecutan, cómo se están ejecutando, que haga esta revisión previa y posterior a los fondos. Y está faltando bastante humildad por parte del gobierno para asumir que solo no va a ser capaz de ejecutar esto y que necesita la ayuda de la sociedad civil, necesita la ayuda de los empresarios, de los autónomos, de los partidos de la oposición y necesita la ayuda de todo el mundo. Nos hemos coincidido un poco todos en el diagnóstico de por qué no se están ejecutando los fondos europeos. Respecto a las soluciones, bueno, pues prácticamente también. Me parece que es una persona muy solvente. Creo que los autónomos están sufriendo. Yo le recordaba cómo a final de año pasado solo habían llegado 100 millones de euros. 100 millones de euros de los 140.000 millones de euros que vinieron, solo 100 a los autónomos y empresarios de este país. Como a mediados de este año estábamos como mucho en 800, porque ya sabéis que la opacidad de estos fondos hace casi imposible hacerle el seguimiento a los mismos. Es buscar una aguja en un pajar, saber cuánto ha llegado a las empresas de este país. Y pues los empresarios, tanto en la mesa redonda posterior como en palabra de Lorenzo Amor, se han mostrado muy escépticos al respecto de los fondos, muy frustrados con los fondos y aunque hemos intentado vender optimismo, yo cada día soy menos optimista al respecto de los mismos. Tengo que recordar, Eugenio, y no me alargo más, que en estos presupuestos vuelven a presupuestar 28.540 millones de euros en fondos europeos. 28.540 millones de euros, cuando cualquiera de los que nos está viendo, que nos cuente que si conoce a alguien que ha recibido un euro de estos fondos, que alguien sepa dónde están o alguien sepa a alguien que le han prometido algo, porque nadie conocemos a nadie que haya recibido un euro de fondos europeos. Quizás los gasten cronómetros para no llegar tarde a los desfiles militares con el rey. Pero Jordi, la COE ha dicho que se va a levantar de las negociaciones con el gobierno, que no va a aceptar las condiciones que le está planteando el gobierno en este momento. ¿La COE puede frenar al gobierno o quizás la debilidad de Antonio Garamendi dentro y fuera de la COE puede ser un problema para que los
para que los empresarios muestren una actitud de firmeza contra las medidas del gobierno? Bueno, yo creo que la COE, en fin, pues la están poniendo un poco al límite, ¿no? Desde hace ya tiempo y ahora pues todavía más, ¿no? Siguiendo lo que contaba Víctor, efectivamente, ¿no? Con la subida de las bases imponibles, ¿no? Claro, es que las bases mínimas han subido un 50% en los últimos 5 años, las máximas han subido un 20%. Las empresas del IBEX pagan un 41% de sus beneficios en impuestos. Con esta nueva subida, empresas y trabajadores van a pagar 16.000 millones de euros más que este año, ¿no? Que coincide más o menos con la subida que se espera de las pensiones, curiosamente, ¿no? Es decir, que ese dinero, esa recaudación extra de la inflación y demás no es para las pensiones, las van a pagar las empresas, ¿no? Claro, y todo esto pues entronca un poco con lo que se ha ido hablando antes también, ¿no? De cuanto a libertad de empresa y demás, ¿no? Y es que, claro, o sea, si suben las bases máximas de cotización, ¿no? Los sueldos superiores a 40.000 euros, pues claro, la base máxima sobre esos sueldos, pues, claro, la consecuencia es que ¿qué va a pasar con los empleos de personas mayores de 50 años? Son muchos de los que tienen esos sueldos, ¿no? Y a los que cada vez cuesta más encontrar empleo, ¿no? Bueno, pues es una dificultad más, ¿no? Para que encuentren empleo y para que se cree empleo, además, ¿no? Que es lo que nos hace falta. De alguna manera, y no me has contestado a la segunda parte de la pregunta, Antonio Garamendi parece que se le está buscando algún sustituto para cambiar la presidencia de la COE y demás, pero ¿la COE está en condiciones como para hacer frente al gobierno con todo esto o no? Bueno, yo creo que, o sea, él desde luego está en un proceso electoral ahora. Yo todo lo que he visto ha sido muchas muestras de apoyo a su nueva candidatura, ¿no? Pero yo sí es verdad, yo sí que pienso que muchas veces se echa un poco en falta más dureza, ¿no? Creo que los sindicatos, quizá porque tienen el gobierno a favor, digamos ahora, ¿no? Pues son más expeditivos, ¿no? Para lo que les interesa, ¿no? Y la COE, pues quizá, bajo mi punto de vista, yo no sé si esto lo compartirá mucha gente o no, pero creo que se echa en falta una mayor dureza, o sea, no sé si dureza o mayor claridad, ¿no? O sea, más agresividad, ¿no? En la defensa de los empresarios y de la libertad de empresa, ¿no? Que se defienda al empresario grande y pequeño, ¿no? Todas las pequeñas empresas también, que son la mayoría de este país, ¿no? Las que crean empleo. Luis, ¿de alguna manera consideras tú que la CEO, el empresariado español, está un poco timorato porque si reclama algo le van a machacar a impuestos? ¿O el empresariado español, desde el punto de vista de sus representantes, está perdiendo fuerza de cara a poder poner a un gobierno en su sitio, además? Porque si vamos a antaño era distinto, como bien decía Jordi. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que tampoco podemos poner a la COE a que haga la oposición directamente al gobierno. Todos conocemos lo que piensan los empresarios, pero es cierto una cosa, y es que, pues a ver, el gobierno es el regulador, es el que establece el marco normativo en el que se mueven las empresas. El gobierno es también el de los impuestos, el que establece qué impuestos de más, de menos, etcétera. El gobierno es el de las cotizaciones sociales, es el que está estrujando a las empresas con las cotizaciones sociales. Y una cosa muy importante que a veces se nos olvida, ¿no? Y es que en este país aproximadamente la contratación pública, es decir, los contratos que al final el Estado, la administración pública, digamos que adjudica a las empresas, está en torno al 20% del PIB, no del presupuesto, sino del PIB. Por tanto, yo creo que los empresarios siempre quizá pecan, ¿no?, de prudencia muchas veces para no meterse demasiado en aspectos políticos, aunque a veces es inevitable que lo hagan, evidentemente. Hombre, yo sí creo que el empresariado español está sufriendo muchísimo. Y si cualquiera de nosotros que lo hacemos, ¿no?, hablamos con empresarios y nos cuentan cuando nadie más les escucha, ¿no? Porque además este gobierno es muy vengativo, ¿eh? Los gobiernos socialistas son particularmente vengativos con los empresarios cuyas declaraciones o actuaciones no les gustan. Entonces, cuando nosotros hablamos con los empresarios, nosotros nos cuentan que efectivamente pues, la situación están al límite, están mal en todos los sentidos, y lo cierto es que este gobierno no hace nada por ayudarlos. Pero yo sí creo que
de la COE en este caso, que ahora por cierto está en un periodo electoral y por tanto pues hay que dejarla que complete su proceso, pues hace un papel muy relevante. Probablemente Antonio Garamendi pues renueve como presidente una vez más. Pero hombre, yo sí creo que es que este gobierno con esto acabo, que ha tensionado todas las instituciones del Estado, ha tensionado también muchísimo a la propia COE, a la que ha colocado muchas veces en una situación, yo creo que casi imposible. Víctor, pues prácticamente ya para finalizar, Sí. voy a anunciar que la semana que viene vamos a tener al consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León para hablar un poco cuáles son las perspectivas económicas de esa comunidad, cuál va a ser sus presupuestos y de alguna forma conocer otra manera de hacer política distinta a la que nos está planteando el gobierno de la nación. Por ello, y posteriormente, como en la última semana del mes, tendremos también a Carolina España para hablar de Andalucía, de esa región que de alguna manera quiere y pretende ser líder y que parece que se está moviendo, porque hasta un socialista como Lambán ha dicho que Andalucía lo tiene todo para ser líder en España. Y también eso llega a tal punto de que Juanma Moreno está haciendo reuniones con distintos presidentes de comunidades autónomas. Por ello, la semana que viene vamos a empezar una ronda de entrevistas y os esperamos a ti y a todos en Café de Economía. Gracias por la atención a nuestros televidentes y hasta la próxima semana. Gracias.